Buenos días, seguidores de mi canal. Bueno, este video no es un canal de política ni eso, pero sí me gustaría hacer un video de opinión sobre lo que está ocurriendo en este momento, sobre todo con la senadora Susana Boreal. Entonces, ella está hablando unos temas sobre la deserción escolar, temas de la educación muy polémicos. Y lo que me sorprende es que todos los medios y todas las élites la cogieron contra esta pelada y la están maltratando y tirándola como si los aportes que ella estuviera diciendo en esta intervención fueran algo absurdo. Yo debo decir que yo no la conozco personalmente, pero tenemos algo en común. Venimos del mundo de la música, nos gusta, pero no la conozco. Y obviamente tendré muchas cosas de diferencia con ella a nivel intelectual, pero lo que ella dice me dio por escuchar el video de lo que ella dice y es absolutamente cierto. O sea, como las élites van a venir a decir acá que lo que ella está diciendo es una tontería y hombre, para poder entender esto que ella está diciendo hay que vivirlo en carne propia. Si usted no lo vive en carne propia, usted no va a entender lo que esta pelada está diciendo. Así que vamos a escuchar un pedacito. Ya los que quieran ver el video completo, pues lo pueden buscar en internet. Susana Boreal critica las sanciones escolares, falta de apoyo en la educación. Hay un montón de videos de eso, porque eso es un debate muy largo. Pero yo ya quiero contarles luego mi experiencia personal. Yo vivo en Medellín, Antioquia, imagínense. Mire mi color de piel. Hemos sentido el racismo en nuestra propia tierra, la estigmatización por escuchar una música distinta, te tachan de lo peor. Entonces vamos a empezar a tocar esos temas y por qué sí me parecen importantes, porque a la fecha de hoy todavía sigo hablando de esto. ¿Por qué? Porque quiere decir que uno primero empieza la vida escolar y luego la vida laboral, ¿cierto? Pero yo estoy en este momento, ya mi adultez, aún sigo sintiendo las consecuencias, las secuelas de todas esas cosas. Y me considero una persona muy centrada en mis actos. Lo que pasa es que esta sociedad está diseñada de una forma demasiado imbécil. Y entonces ya llega un punto donde uno ya no aguanta más. Lo voy a decir porque voy a resumir algo. En la última experiencia laboral que tuve, en mi última entrevista laboral, estuve exponiendo precisamente cosas muy similares a las que Susana Boreal está exponiendo en este video. Y lo que me dijo la psicóloga laboral fue, si usted está tan aburrido en Medellín, entonces ¿por qué no se va? ¿Por qué me tengo que ir? Si acá tengo mi casa, acá vive mi familia, ¿por qué me tengo que ir? ¿No es mejor que cambien las costumbres corruptas en las que se ha fundado todo este pueblo? Sería mejor. No, así es como podemos cambiar este pedazo. Pero bueno, Esas son unas vamos al razones video. que no se pueden desconocer, así que, y además la educación no está solamente de parte de la familia, sabemos que es tripartita, que es Estado, familia y sociedad, así que nosotros no podemos ponerle sanciones administrativas y dejar que toda esa responsabilidad recaiga solamente sobre los padres de familia o sobre los tutores, desconociendo como todos los problemas que tenemos de conflicto armado, de la ausencia de infraestructura que hay, por ejemplo, en las zonas rurales, las amenazas a las que se ven todo el tiempo enfrentados, no solamente los estudiantes, sino los maestros también. Usted habla de que la deserción, por ejemplo, es mayor en los hombres, claro, porque son a los hombres a los que más se reclutan para el conflicto armado. Todo lo que Acá lo quiero tocar. Eso yo lo viví. Yo vivo en la zona norte de Medellín. Para los que vienen en el sur siempre estigmatizan esta área como no, que lo peor, que no, es una área normal. Medellín todo es lo mismo, solo que a alguien se le ocurre decir que ese lugar vale más, porque sí, pero es la misma montaña. Yo he conocido partes muy burgueses o de estratos sociales muy altos en otras ciudades que he visitado y eso, a mí esos barrios me parecen lo mismo. Aquí en estas áreas también hay lugares muy similares, pero a alguien se le ocurre decir que sí. Alguien que quiere estratificar y sentirse más pupi, pero él es el mismo hueco. Lo que yo quiero decir es que a mí personalmente me tocó vivir todo lo que esa pelada está diciendo. A mí me tocó ir a colegios donde los profesores no iban porque los amenazaban. Entonces nos tocaba quedarnos todo el día sin ver clase hasta que nos tocó cambiarnos de colegio. Pero eso no fue siempre así. Para entrar en contexto, yo quiero contar algo intentar resumir mi historia escolar. Mi papá tenía un buen trabajo cuando éramos niños, todo íbamos muy bien.
Mi papá tenía un buen trabajo en una buena empresa, pero cuando llegó César Gaviria e implantó el neoliberalismo en toda su expresión, sentimos, sentimos esa tajada. Mi papá le tocó conseguir otro trabajo con menos ingresos, rebuscársela, hacer reventarse 10 veces más, que eso es el neoliberalismo, para los que no saben. Yo lo sentí, lo que pasa es que en esa época estaba muy pequeño, yo no lo entendí fue después, que fue lo que nos pasó, porque yo sentía un estilo de vida muy bueno y de un momento a otro pasó. Cuando yo estaba pequeño y mi papá tenía un buen trabajo, se podía pensionar con él, se podía, ¿sí me entiendes? Todo lo que un buen trabajo puede permitir. Yo estaba en un colegio donde el colegio nos suministraba todo, el transporte, todo lo escolar, todo, absolutamente todo, incluso existía lo del restaurante escolar desde hace muchos años también, íbamos muy bien. Pero cuando ya llegó el 92, inmediatamente se instaló ese sistema, como a los 3 meses ya mi papá se quedó sin ese trabajo, porque despidieron a todo el mundo y nos tocó buscar un colegio. Entonces, obviamente mis papás nos dijeron, bueno, tenemos que hacer unos cambios, hay cosas que ya no pueden hacer, ya no pueden ir a este colegio, ya tienen que ir a... Y yo, ¿cómo así? La realidad es que yo tenía muy buenas notas. Yo era ocupaba siempre los 5 primeros puestos de la escuela y nadie me obligaba a hacer tareas, nadie me obligaba a ir a las 6 de la mañana. A mí me gustaba ir a la escuela, a mí me gustaba. A mí me gustaba levantarme, encontrarme con mis compañeros, ir a hacer las tareas, ir a hacer las manualidades, todo me encantaba. Pero cuando llegó el 92 y nos tocó cambiarnos de colegio, eh, inmediatamente sentí mis calificaciones bajar. ¿Por qué? Porque perdí el interés. ¿Cómo perdí el interés? No encontraba colegio y uno igual de parecido al que en el que estaba. Entonces cuando llegué, efectivamente, un colegio súper feo, lleno de grafitis, con las sillas rotas, con un hierro, el pupitre era un hierro doblado con una tabla y lleno de grafitis. Para mí eso era un shock. Yo me puse a llorar. Yo soy una persona valiente, pero ese día me puse a llorar y yo le dije, mamá, yo no voy a entrar acá. Eso parecía literalmente la cárcel modelo. Literalmente. Y no estoy mintiendo. Yo decía, pero es que yo no, ¿cómo así? Yo no voy a entrar a una cárcel a estudiar. Imagínate, yo en ese momento tenía por ahí 13 años. Y yo decía, pero ¿cómo va a entrar a estudiar a una cárcel o sea, no se supone que uno cada que pase el tiempo de ir mejorando? ¿Cómo así que vamos de para abajo? No, y me costó mucho trabajo entrar a ese colegio. Y entré, intenté, ya empecé a ver compañeros que iban con malas costumbres, unos iban fumando, otros compañeros de los 12 años tomando aguardiente. Entonces eso no me parecía normal, yo decía, parce, esto no es normal, o sea, yo porque estoy sometido en un colegio así. Y yo iba y yo le lloraba a mi mamá, yo no, sáqueme de ahí, yo no quiero estudiar. Precisamente se acabó el año y lo perdí. Y era una persona que ocupaba los 5 primeros puestos del colegio. Ya el séptimo, ya empecé a ir más relajado. Yo para qué voy a estudiar en esto, no sé qué. Lo que quiero dejar claro es que yo no quiero hablar más del sistema de los profesores. ¿Por qué? Porque el 70% de mis tíos son profesores. Muchos ya están pensionados. Yo vengo de familia de profesores. Yo no soy profesor, pero vengo de familia. Entonces, desde muy pequeño conocí el método autodidacta de educación, pero porque mis tíos me lo enseñaron. Mis tíos me enseñaron desde pequeño a ir a una biblioteca, a sacar una fotocopia de un tema de interés, a cómo debo estudiar algo que me guste. Si yo voy a una escuela y veo que ahí no están las materias que me gustan, pero me gusta otra que no está, me enseñaron dónde conseguirlo, ahora que internet lo veo más. Cosas como esas, así aprendí música. Yo aprendí música de forma autodidacta y no quiere decir que no sepa de música y que sea un imbécil y un retrasado mental como lo quieran ver a uno, porque no tengo un diploma de la de AFIT o un diploma de Antioquia o un diploma de la Javeriana. Entonces, cuando tú llegas a ese entorno, si no tienes ese diploma, entonces eres un retrasado mental. Eso es lo que a uno le toca someterse a diario. Esto que esta pelada dice es totalmente válido, porque la educación se puede adquirir de muchas formas. Cuando a mí en los 90 me tocó toda la violencia de Pablo Escobar y la de los 80, todos somos sobrevivientes de esa guerra. Todos, absolutamente los que estemos hablando hoy en día somos sobrevivientes de eso. Porque cuando salíamos de las casas
habían las balaceras, y ya estaban los explosivos, y estaban todos, los carros bombas, todo. Y eso no era una cosa del de estrato 7 o estrato 1, eso pasaba en todos los barrios. Entonces no vengan a decir, ay, que es que este es de estrato 3, entonces ahí era donde las bombas. No, papá, eso era de todo. Porque para el lado de allá vivían los que los mandaban y los de acá los que los obedecían. Y era lo único que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque esos pelados no creían en la educación, no creían en esos colegios feos, no creían en los profesores que ni siquiera les ponían tareas, porque no sabían que no iba a haber un futuro al paso que iban. Yo creo que desde el principio estaban mostrando eso. Cuando yo entré a la universidad, también hay personas que pueden ver los récords míos y van a decir, uy, parce, este man es muy mal estudiante, este man, mire, es un retrasado mental, porque mire, tiene notas de 2,5, 2,8, pero nadie sabe. Yo en la universidad era el que le hacía las tareas a todo el mundo y dejaba de última las mías. Entonces yo llegaba a hacer las mías, ya no alcanzaba y perdía las materias porque ya les había hecho tarea a media salón. Yo me gané la vida en el colegio haciéndole tareas a los demás y los trabajos y haciéndole las tareas de inglés. Yo hablo inglés desde que era niño y nadie me mandó a hablar inglés. Yo cogí un diccionario y aprendí yo solo. Y así me gané la vida en la universidad, haciéndole las tareas a los perezosos, a los que hoy en día tienen cargos altos, importantes, que siempre les dio pereza y le pagaban a la gente para que le hiciera las tareas. Yo era uno de esos que le pagaban para hacer tareas. Yo me gané la vida así. Y no me da pena decirlo porque todos necesitamos un trabajo. ¿Yo por qué deserté de la universidad? Porque mientras que estaba haciendo mis tareas, era preocupado porque yo necesitaba hacer unas prácticas. Yo llegué en el cuarto semestre y yo decía, hijo de puta, pero yo necesito trabajar. Yo no me puedo quedar acá sacando fotocopias todos los días y ya. Y veía que la vacante, no habían vacantes para lo que yo estaba estudiando. Habían vacantes de otras cosas y todos los días y la mía no llegaba. Yo, hijo de puta, pero entonces, ¿qué voy a estudiar acá? ¿Yo cómo voy a terminar esto si yo no voy a tener un trabajo de acá? Yo necesito de acá salir a producir dinero. Ah, que vuelvas emprendedor. ¿Cuál vuelvas emprendedor? Ni que hijo de puta. Yo necesito encontrar una empresa. Yo no necesito montar una empresa. Pero me obligaron a que toda la educación que yo tenía que tener era para volverme empresario. Yo no tengo por qué ser empresario. A mí no me interesa ser empresario. En todo caso, yo sí tuve mucha información de emprendimiento porque yo como músico llevé mi música muy lejos y conseguí muchas. Viví de la música más de 20 años y en un país donde muy poca gente lo puede hacer y lo pude hacer durante 20 años, pero fue gracias a la información y a la educación, pero no una educación que me la dieron acá. Acá simplemente te enseñan es a ser profesor o a que te gradúas y vuelves y eres profesor y eso. Entonces yo como vengo de familia de profesores, yo decía, yo no quiero ser profesor, yo quiero ser músico, pero es porque quiero explotar la carrera. Lo que pasa es que en esta ciudad y en este país todo está limitado y la plata de la música se la están robando y se la llevan a otros lugares donde no dejan que esa profesión se genere como debe ser. Pero yo ya lo tengo identificado. La realidad es esa. Esta pelada no está diciendo mentiras. Tiene muy claro esto y sabe que hay muchos jóvenes que pasamos por eso. Como le digo, a uno lo pueden rechazar, todo el tiempo le ponen a uno etiquetas de que uno es un retrasado mental. No es, uno puede encontrar la educación en muchas partes, desde una revista hasta un artículo. Lo que sí es importante es decir que el gremio de profesores no va a quedar sin trabajo ni debe quedar sin trabajo porque se necesitan tutores, necesita alguien que le esté corrigiendo el rumbo a los estudiantes. Pero acá hay un montón de proyectos de infraestructura que son muy caros y eso es lo que le dice usted, que si pasó por ese edificio o no, te hace mejor o peor ciudadano. Y eso es lo que yo siempre dije. Lo que pasa es que en realidad a mí sí me afectó ir a un colegio de estrato bajo, pero es porque efectivamente la corrupción que había ahí tenía ese colegio de esa forma. Con el tiempo lo entendí. Hoy en día lo entiendo cuando veo los presupuestos que no llegan a lo que es, sino que se desvían en el camino. Cuando uno entiende ya todo eso, ahí sí dice, uy, fue puta, esto que ocurrió acá fue negligencia política. Y esto que me hicieron vivir a mí fue decisión de un grupo de políticos corruptos, que expusieron la vida de muchos jóvenes. Esto que esta pelada está diciendo, estoy de acuerdo, y yo no la conozco. Yo no quiero sacarla en cara al 100% porque no somos amigos. Pero tiene todo el sentido de la palabra este discurso que ella dio. Y
Eso es lo que quiero compartir. Otra cosa que les quería acá en un momentico tocar, y es que las élites, yo que vengo de Antioquia, aquí existe mucho el racismo y existe mucho el elitismo y es patético porque uno conociendo la historia de cómo vinieron todas esas élites a apoderarse de todo esto acá. Y no debería tocar ese tema, pero porque es peligroso, mucha gente sabe, pero la verdad me vale un huevo. Uno sabe que todos estos territorios se construyeron fue con trampa y hoy en día se sigue viendo, lo podemos ver en día en los discursos de estos politiqueros. Pero yo les quiero contar una historia de algo de la escuela, de cómo desde el principio en la escuela a ti te empiezan a etiquetar, desde cuando te empiezan a perfilar como aquel que vas a ser el bueno y cuando vas a ser el malo. Y el racismo no es de nada. Por ejemplo, esto es una foto que yo tengo cuando era niño. Y este es el de la mitad que está aquí afligido, tirado, por acá aburrido, soy yo. Y mire, todos mis amiguitos están contentos. Alguno está llorando, pero yo estoy más aburrido. Yo ya tengo conciencia en esta edad. Aquí tenía más o menos 6 años. Acá en la escuela nos pusieron a hacer una obra de teatro. Entonces nos tocaba escoger el personaje y este es un disfraz que de gallinazo. Escuchen bien esto, un disfraz de gallinazo. A nosotros cuando nos mostraron los personajes que queríamos hacer, yo no escogí este personaje, me lo puso la profesora. Y yo quedé muy aburrido porque yo no quería ser un gallinazo. Había una opción de ser como un niño de maíz. No recuerdo cuál obra era. Luego la investigo porque no. Pero había que ser entre una hojita de maíz y no, pues como una ramita de maíz o un gallinazo. Y yo quería hacer la hoja de maíz. Y yo, profe, yo quiero ser. Y no, a usted le toca el gallinazo. Venga, que a usted le queda muy bien esta disfraz. Parce, inmediatamente me puso la etiqueta de gallinazo. Y mire, ahí está. Yo la obra la hice mal y a mí me encanta el arte, yo soy artista y me encanta hacer cosas de arte, pero aquí quedé aburrido. Yo no quería este disfraz, me lo obligaron a poner. Cuando esta pelada habla de que lo obligan a usted a ir a lugares de conflicto, que eso también es violencia, claro que es violencia. ¿Por qué? Porque si usted está bien, si usted tiene su cuerpo sano y lo obligan a ir a una zona donde hay una balacera, un enfrentamiento, lo están exponiendo. Eso nos tocó a nosotros cuando íbamos de un colegio a otro y pasar fronteras invisibles en Medellín. Están exponiendo que en cualquier momento habían balaceras. Las balaceras no tenían un horario ni un calendario, eso podía ser a cualquier hora. Te están exponiendo. ¿Eso es violencia? Claro. ¿Te están exponiendo a la violencia? Claro que sí. Afortunadamente, pues nuestros padres responsables siempre nos cuidaron y es un agradecimiento total el que tenemos con ellos. Pero efectivamente sí pienso que debería existir un modelo alternativo de educación y que sea válida también la información, la educación de autogestión también debería ser válida. O sea, no solamente que porque entonces yo no pasé por la EAFIT y les di 400 millones de pesos, entonces yo soy un don nadie y no tengo derecho a tener un trabajo digno. Es increíble, es increíble. Bueno, este video quedó muy larguito. Puedo indagar en él todo lo que ustedes quieran, pero la verdad no veo que haya una excusa para tratar a esta mujer tan bajo. La verdad, tiene mucho sentido lo que ella dice. Cuando yo escuché el discurso, yo dije, parce, esta es la Medellín escolar que de las comunas y no solo de las comunas, de todo, porque usted si vaya en un bus privado, una bala le podía entrar por la ventana. Entonces, eso no, en Medellín y cualquier ciudad que esté en un área de conflicto puede sentir estas cosas y es imposible que unos conflictos intervengan en el desarrollo y la formación de los individuos. Sí deben existir otras formas y apoyo en este momento a la señorita Susana Boreal. Bueno, no es por nada, espero que estén bien. Esto no es un video para dividir a nadie, no, es para tener conciencia. Necesitamos un país más consciente de las acciones que hacemos, porque la idea es que crezcamos y que mejoremos, no que vayamos de para atrás. Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Iván Jaramillo, productor musical. Chao.